si queréis. Lo primero, dar las gracias a la Fundación ECO, a los organizadores, a la colaboración de MSD, AstraZeneca y, como no, a Pedro por invitarme por segundo año consecutivo a estas jornadas de Descubra. Es para mí un placer estar con todos vosotros y con la audiencia que me han dicho que es masiva online. Nos toca el apartado del WHO, de a quién estudiar, que yo creo que es un factor súper importante si realmente queremos hacer que llegue el beneficio de los inhibidores de PAR a los pacientes, ¿no? Entonces, sí. Esta es la primera diapositiva y vamos a hablar fundamentalmente pues, de a quién debemos testar, qué nos dicen las guías clínicas y qué vemos en la práctica clínica habitual. Empezando por el primer punto, sobre las guías clínicas, pues básicamente me voy a centrar en las 4 más importantes, ¿no? A nivel europeo, pues la de la ESMO y la de la SEOM, y a nivel americano la de la NCCN y la de ASCO. Por empezar con la de ESMO, bueno, no voy a entrar en grandes profundidades, pero bueno, este artículo de 2023 nos dice lo que implica el riesgo de ser portador de una mutación BRCA1 y BRCA2, tanto para cáncer de mama, llegando a una posibilidad de desarrollarlo por encima del 60%, cáncer de ovario, pero también otros tumores como el páncreas o en el caso de BRCA2 la próstata, ¿no? Aumentando el riesgo hasta el 33%. Y hace 2 comentarios que yo considero que son significativos, ¿no? Que hay que usar paneles, que ya hemos superado ampliamente la era en la que íbamos gen a gen, y que, bueno, a pesar de ser conscientes de que los criterios se basan en la historia familiar, que es lo fundamental, ya nos dicen que vamos a perder, utilizando solamente esos criterios, la mitad de la familia que tengan un síndrome de cáncer hereditario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a lo largo de la charla veréis que nos vamos a mover un poco entre lo que es la sensibilidad y la especificidad de los criterios que usemos. En SEOM, bueno, se publicaron en 2020 esta guía que se desarrolló en 2019 y básicamente los criterios clínicos, pues por un lado, van a referirse a los antecedentes en la familia, cuando hay 2 casos de cáncer de mama, ambos, o de mama y ovario, o páncreas, o próstata, en función de las edades, ¿no? Y luego, independientemente de la historia familiar, pues nos planteamos, como podéis ver ahí, señalado en verde, el estudio en aquellas mujeres que hayan tenido cáncer de mama y cáncer de ovario, a la vez o de forma metacrónica, cuando la edad del diagnóstico es 40 años o menor, 50 si estamos hablando de un caso bilateral. Si hablamos de cáncer de mama triple negativo, esa edad la subimos a los 60 años y en cualquier caso en menores de 60 años estaría indicado el estudio genético. Si pasamos a hablar de cáncer de ovario, siempre que sea de alto grado y no mucinoso, estaría indicado el hacer el estudio genético. Ahí, pues prácticamente, teniendo en cuenta que esta es la histología mayoritaria en cáncer de ovario, podemos decir que el estudio en cáncer de ovario es prácticamente universal, ¿vale? Se estudia a todas las pacientes. Luego, en función de la etnia a la que pertenezca, los judíos askenazis pues sabemos que tienen muchísimas más probabilidades de tener la mutación que el resto de la población mundial. Y siempre y cuando se detecte una mutación a nivel somático, es decir, solo en el tumor, con una frecuencia alélica mayor del 30%, ya es indicativo de que a lo mejor esa mutación no solo está en el tumor, sino que también está en líneas germinales, es decir, en el resto de las células del organismo. Y en 2019 añadíamos esta... se ha ido aquí. Añadíamos esta última línea que subrayo en rojo, que es cáncer de mama, HER2 negativo, metastásico, en lo que se pudiera considerar el tratamiento con inhibidor de PARP, que luego, bueno, no llegamos a tener la financiación y ahí se quedó, ¿no? Ahora hay opción de algún estudio, como han comentado los compañeros, pero eso ha sido, bueno, un poco frustrante, ¿no? El tener una paciente de estas características, sabiendo que tampoco son un número muy elevado y, sin embargo, no tener la posibilidad en España, a diferencia de otros países en Europa, de poder usar pues, olaparib o talazoparib, ¿no? En función de los resultados del estudio Olympia-D y Embraca. Bueno, si cruzamos el Atlántico y vamos a las guías de la NCCN,
lo mismo. He destacado en amarillo aquello que se refiere a la historia familiar y en verde a la historia personal, ¿no? Entonces, estaría indicado hacer el estudio genético según estas guías, no ya en menores de 40 años, sino en cualquier caso, diagnóstico de cáncer de mama en menores de 50, ¿vale? E independientemente de la edad, si hay indicación de usar inhibidores de PAR, tanto en adyuvancia como en metastásico, ¿no? En adyuvancia, siempre y cuando se cumplan los criterios de alto riesgo que marca el estudio Olimpia. Y luego, en función de la histología, si un triple negativo, nosotros decíamos que a los menores de 60 años, en las guías de la NCCN, no importa la edad. Si hay múltiple más de un cáncer de mama, también, y si es un lobulillar con historia familiar de gástrico difuso, también estaría indicado hacer el estudio genético, así como si el que lo tiene es un hombre, aunque no haya ningún otro antecedente en la familia, o la ascendencia sea askenazi. Pero aquí estaría la indicación clara, pero añaden que también podría considerarse, y aquí es donde viene una gran diferencia, respecto a la guía europea, el testado en aquellas pacientes que hayan tenido cáncer de mama sin tener ningún otro antecedente familiar, con un diagnóstico de 65 años o menos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que nos vamos a encontrar más mutaciones, no solo en genes de alta penetrancia, sino de penetrancia moderada, que habrá pues más variantes de significado incierto, que se requerirá un esfuerzo en las unidades de asesoramiento genético, pero que puede aumentar la sensibilidad, ¿no? Si estudiamos a más pacientes se nos van a escapar menos, ¿no? Ellos se marcan el nivel de que la probabilidad de que encontremos una mutación esté al menos por encima del 2,5%, ¿no? Y qué duda cabe que si aumentamos la edad, pues vamos a diagnosticar a más familias. El tema es a qué coste, ¿no? Porque normalmente se pide como mínimo entre un 5 y un 10% de probabilidades de encontrar la mutación si existe, y aquí pues estaríamos bajando al 2,5 según los programas que predicen la probabilidad de encontrar la mutación, como Canrix o el Tasercusit o el BRCA Pro. ¿Qué dice la Asociación Americana de Oncología Clínica, la ASCO, también en colaboración con la de los cirujanos de cáncer de mama? Bueno, pues resumidamente, ellos plantean que está recomendado hacer el estudio genético en toda paciente diagnosticada recientemente de cáncer de mama, en estadio precoz o metastásico, que sea a menores de 65 años. Por lo menos hacerle el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Y eso hay un consenso con un acuerdo del 87,5%, ¿no? Y en aquellas pacientes que en estas mismas circunstancias, enfermedad precoz o metastásica, sean mayores de 65 años, pero a su vez sean candidatas a recibir el inhibidor, bien porque cumplan los criterios del estudio Olimpia, o bien porque sean metastásicas, hayan tenido un cáncer de mama triple negativo, no importa la edad, haya una historia familiar sugerente de que se puede encontrar una variante patogénica, sean hombres o sean de la etnia de judíos askenazi. Y ahí el grado de acuerdo es del 92,5%, ¿no? Entonces, bueno, tiene un algoritmo que se resume así, ¿no? Si hay un caso de reciente diagnóstico, por debajo de los 65 años no hay que mirar nada, directamente se va a hacer el estudio genético, y si está por encima de los 65 años, pues se mira esto que hemos hablado, ¿no? Es candidata a terapia con inhibidor de PARP, es un cáncer de mama triple negativo, es un hombre, es un askenazi, pues en ese caso se va, como digo, directamente a hacer el estudio genético, y si no, bueno, pues ya se consideraría la historia familiar para tomar la decisión final. Y bueno, con esto se simplifican mucho las cosas, como os podéis imaginar. En España, bueno, pues recientemente, durante el año pasado, se estuvo desarrollando en el grupo de trabajo de la sección de cáncer hereditario de la SEON una actualización de los criterios. ¿Por qué? Porque lo demandaban las pacientes en función de los resultados que se estaban publicando, en concreto lo que se refiere al estudio Olimpia, ¿no? Y, bueno, si nos centramos en aquellos factores que son independientes de la historia familiar, solo dependen de la paciente, pues seguimos manteniendo como criterio clínico para indicar estudio genético cáncer de mama diagnosticado antes de los 40 años,
Antes de los 50, si la familia es poco informativa, cosa que cada vez se va dando más, porque normalmente la familia tienen menos hermanos que antiguamente, que era mucho más informativa. Si el cáncer de mama es triple negativo, pues podemos llegar hasta los 60 años y indicar el estudio genético en todas las que se hayan diagnosticado antes. Si hay un cáncer de mama y de ovario sincrónico o metacrónico, eso se mantiene. Si es bilateral y el primer diagnóstico es menos de 50 años. Y luego, de las novedades más importantes, como decía, acorde a los resultados de Olimpia, es que aparte del cáncer de mama HER2 negativo metastásico, se incluye el localizado candidato a IPAR, ¿no? Y aparte, bueno, pues como comentábamos, el dopulillar con historia de cáncer gástrico difuso, el cáncer de ovario, el cáncer de mama en varón, también se añade, y que haya ascendencia en poblaciones en las que existan mutaciones fundadoras, como decían los askenazis. Mantenemos si existe una mutación somática con una frecuencia alélica mayor o igual al 30% y, bueno, siempre y cuando la probabilidad de encontrar la variante, como os decía, sea mayor al 5%, según los modelos de probabilidad, como CAN-RIX, también estaría indicado, ¿no? Y se mantiene pues, lo que se refiere a la historia familiar en función de que haya dos o más familiares, que sean de primero o segundo grado, o tres más o más familiares afectos pues, de cánceres relacionados con el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, ya sean de mama, de ovario, de próstata o de páncreas. Y así es como está ahora mismo la situación, pendiente de publicarse esta guía, pero que se pueden encontrar en la página de la SEOM, ¿no? En el apartado de documentos de trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que se recoge en el catálogo de pruebas genéticas de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud? Pues no son estos últimos criterios, son los que teníamos publicados en 2020, ¿no? En los que, bueno, no aparece todavía que la indicación sea en pacientes con cáncer de mama precoz, sino metastásico. Y eso es algo que habría que cambiar, bueno, para que no hubiera esa limitación que pudiera encontrarse teóricamente en alguna comunidad al no disponer de una actualización de la cartera de servicios en lo que se refiere a pruebas genéticas, y eso me imagino que será algo que se actualice en breve. Pasando a la segunda pregunta, ¿qué vemos en la práctica clínica habitual? Bueno, pues he traído varios estudios, en la mayoría de ellos basados en vida real, y es verdad que casi todos en el contexto de Estados Unidos, para ver un poco qué es lo que está pasando, qué pacientes se están testando y qué margen de mejoría podemos tener todavía, ¿no? Por ejemplo, este estudio, que ya un poquito más viejo, de 2020, pues aquí se trata de ver cuál es la sensibilidad, si se usan los criterios de las guías NCCN, por aquel entonces, en pacientes candidatos a hacerse estudios genéticos. Si se cumplen esos criterios o si no se cumplen, ¿no? En función de que se usen paneles de más o menos genes, 9 genes, 6 genes, o qué pacientes se nos escapan si solo vamos a mirar BRCA1 y BRCA2, ¿no? Bueno, la verdad es que los criterios NCCN, lo que se refiere a BRCA1 y BRCA2, son bastante buenos. Como veis en el diagrama que está arriba a la derecha, solo se escapan un 13,1% de las pacientes que, a pesar de no cumplir esos criterios NCCN, sí que serían portadoras de una mutación en BRCA1 o en BRCA2. Ese porcentaje, que es el quesito azul, va aumentando si usamos paneles de más genes, que incluyen genes de penetrancia moderada, ¿no? Al 20, al 29%, como veis ahí. ¿Qué es lo interesante de esto? Que está marcado en amarillo, que podemos aumentar la sensibilidad de lo que es el estudio con el panel si incluimos el criterio de testar a todas las pacientes por debajo de los 65 años, independientemente de los antecedentes familiares. De tal manera que llegaríamos a una sensibilidad del 90% cuando usamos paneles de 9 genes, pero hasta del 98% si hablamos solo de BRCA1 y BRCA2. O sea que prácticamente con los criterios NCCN de 2020 y si metemos el factor de pacientes de menos de 65 años, se nos van a escapar muy poquitas, ¿no? Y esto pues, era un estudio de casi 4.000 pacientes. En
En el contexto metastásico, pero yo creo que es bastante ilustrativo y que podemos trasladar de alguna manera, si no directamente, al contexto precoz, que es el que, bueno, esta tarde sobre todo estamos hablando de eso, de pacientes con cáncer de mama precoz y pacientes luminales, dejando las triple negativos, que como se han explicado en las charlas anteriores, son menos frecuentes, como todos sabemos, pero en donde se acumula un mayor porcentaje de portadoras de mutación en BRCA1 y BRCA2. Al final, teniendo en cuenta que son muchas más las luminales, aunque sea una de cada 17, como ha dicho José Ángel, en el global de las pacientes portadoras vamos a encontrar más casos entre las luminales, en números absolutos, que entre las triple negativos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio de 4.600 pacientes con cáncer de mama metastásico, se hizo el estudio genético y aparecieron más o menos lo esperable, ¿no? Un 7,2% de pacientes con mutación en BRCA2. Si consigo, aquí lo marcamos, ¿no? De esas pacientes, pues las mutaciones, a ver si puedo, sí, pero para abajo, vale. Fueron un total de 337, 32% eran cáncer de mama triple negativo metastásico y el 65%, es decir, el doble, en pacientes luminales. Con lo cual, si lo trasladamos a la fase precoz, como os digo, este es el montante de pacientes total que podemos estar dejando de beneficiar si no hacemos un estudio adecuado de estas pacientes luminales, ¿no? Porque las triple negativas las vamos a testar casi todas, pero las luminales no las estamos testando y al final esta tarde es para ver qué motivos y de qué manera podemos mejorar eso, ¿no? Como era de esperar, en las triple negativos el 70% son mutación en BRCA1, como podéis ver abajo a la derecha, mientras que es mucho más frecuente la mutación en BRCA2 si hablamos de pacientes luminales, ¿no? Hasta un 80% y de BRCA1 solo el 18%. Este estudio que se presentó en San Antonio de 2024, volvemos otra vez a la enfermedad precoz, que es lo que nos ocupa fundamentalmente esta tarde. Bueno, pues se hace un estudio prospectivo desde 2021 en el mundo real en pacientes como os digo, con cáncer de mama precoz, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, pues de un total de 2.373 pacientes, resulta que están testadas aproximadamente solo la mitad. Si distinguimos a la derecha de la imagen las triple negativos, que son 333, el porcentaje de pacientes testadas sube al 70%. Mientras que, si miramos a la izquierda, las que son luminales, que son la mayoría, más de 2.000, 2.040, ese porcentaje de testeo baja al 44%. O sea, seguimos testando mucho más a las triple negativos que a las luminales. Lo curioso de esto es que si bajamos en la tarta de abajo, justo de las que son las triple negativos, vemos que son pacientes de alto riesgo, definida por criterios Olimpia, y en teoría debían estar testadas todas. Pero los porcentajes tampoco es que varíen muchísimo, ¿no? Pasamos de un 72 a un 72 en el caso de las triple negativos en el lado derecho, y en el lado izquierdo, bueno, aun sabiendo que son pacientes de alto riesgo luminales, pasamos de testar a un 44% a un 57%. Ese 42% es el margen, bajo mi punto de vista, de mejora que tenemos todavía para estudiar a estas pacientes. Voy a rápido. Esto se comentará más adelante, ¿no? En el trabajo de Nicolás Tauber, pues la verdad es que hace esta gráfica que nos deja todo muy claro cuáles son los criterios de alto riesgo definidos en el estudio Olimpia, en el Monarchy y en el Natalie, que difieren. Y bueno, ahí está nuestra tarea por delante de definir cuáles son los mejores para que no se nos escape ninguna paciente. Y en este estudio pues, se hace una estimación de qué tratamiento recibirían las pacientes luminales, ¿no? Pues, en lo que se refiere a estas nuevas moléculas, inhibidores de ciclina y olaparib, ¿no? La mayoría, partiendo de una población de 2.000 pacientes, 1.300 no van a recibir ninguna de ellas. Luego, evidentemente, las de bajo riesgo definidas en el Natalie
van a suponer la mayoría, 685, lo que viene a suponer en porcentaje pues el mayor, seguida por abemaciclib, que van a ser pacientes de más riesgo, y luego serían candidatas a olaparib pues, aproximadamente un 7%, ¿no? 146, en fin, para que nos hagamos una idea del volumen total de pacientes que pueden ser candidatas a olaparib, que viene a ser más o menos el 7% de la población luminal. Esto es un resumen de lo que dicen las 4 guías fundamentales. Por debajo de 40 años no hay ninguna duda. Por debajo de 50, bueno, influye la historia familiar. Entre 51 y 65, pues solo las americanas nos van a dejar testar libremente. Y por encima, pues fundamentalmente la historia familiar, ¿no? Así que nos debatimos entre la sensibilidad, que es por lo que apuestan las guías americanas, y la especificidad y bueno, el uso eficiente de los recursos, que es un poco por lo que se decanta la guía europea. Lo que está claro y en lo que coinciden las 4 guías y convergen es que la indicación terapéutica anula cualquier restricción previa por edad, fenotipo o historia familiar, ¿no? Y eso yo creo que es un cambio de paradigma o este bypass, como queramos llamarlo, en lo que son los estudios genéticos. De futuro, bueno, pues el PRS, que nos define un poco mejor cuál es el riesgo en función del gen en el que hayamos encontrado una mutación. Y, bueno, el papel teórico que pueda tener la secuenciación somática, ¿no? Evidentemente esto se está empezando a usar más en la fase metastásica, ya que tengo que hacer la NGS y miro PI3K o SR1, pues también me puede saltar ahí la mutación en BRCA y luego la confirmo a nivel germinal y ya tendría la indicación. Esto, como digo, pues es más realidad a día de hoy en enfermedad metastásica que no en enfermedad precoz, pero bueno, seguro que con el tiempo y el abaratamiento de las técnicas pues llega. Y acabo con las conclusiones. Los criterios de selección de pacientes para estudios genéticos pues evolucionan y lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas al compás de los recursos técnicos, ¿no? La NGS y fundamentalmente los terapéuticos, que lo tenía que haber puesto en mayúsculas. Se requiere, por tanto, una actualización periódica de las guías clínicas y los resultados del estudio Olimpia pues exigen el estudio genético en línea germinal de aquellas pacientes de alto riesgo para no perder la oportunidad de beneficiarlas de ese tratamiento que, como sabemos, ha demostrado supervivencia global, ¿no? Entonces, a tenor de los resultados de los datos que os he presentado, creo que hay un amplio margen de mejora en la identificación de estas pacientes, que no solo pasa por la adecuada definición de los criterios clínicos de alto riesgo, como veremos en la siguiente charla, sino por optimizar los circuitos para que efectivamente se lleven a cabo todos los estudios que sean necesarios en tiempo y forma. Y nada más, muchas gracias.